Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy os traigo una recopilación de las 30 empresas que más rentabilidad han dado durante los últimos 30 años, cogiendo como fechas de partida septiembre de 1992 y el cierre de agosto de 2022. Entonces, pues como veis, son empresas que todas han dado una rentabilidad increíble y vamos a ver pues un poco más en detalle tres de ellas, ¿vale? Que van a ser las tres primeras. En el top, como podéis ver, pues hay empresas, la más rentable de todas. Esta lista es del SP500, ¿vale? Puede haber otras empresas que han dado más revalorización o han tenido un mejor rendimiento, pero que a lo mejor no pertenecen al índice SP500. La primera de todas es la empresa de bebidas energéticas Monster Beverage, que fijaros la rentabilidad que ha dado de un 213.000% en... Bueno, esta empresa es en menos de 30 años, las que nos ponen un asterisco aquí son en menos de 30 años porque salieron a bolsa más tarde de 1992. En concreto, Monster salió en el 95. Es decir, que en 27 años la empresa pues ha dado este rendimiento de más del 200.000%, lo que es un 32,8% anualizado, una salvajada, y lo que quiere decir que si hubiéramos invertido 10.000 dólares en esta empresa, pues ahora nuestra inversión valdría 21.318.826 dólares, lo cual pues es una auténtica salvajada, como os podéis imaginar. Comentaros que esta tabla está extraída de Twitter, de la cuenta de Charlie Vilello, que suele compartir mucho contenido de calidad y os recomiendo seguirle. Vemos como otras empresas de las que vamos a hablar, por ejemplo Amazon, también han dado una rentabilidad brutal, pero después veremos que algunas de estas empresas, aunque aquí veamos que se han multiplicado por muchísimas veces y han dado un retorno muy bueno, pues en realidad han tenido grandes caídas, ¿no? Durante el camino. Después vamos a ver los drawdowns y especialmente en el caso de Amazon es muy llamativo, después lo vamos a ver. Amazon ha dado todavía más rentabilidad, pero bueno, Amazon salió a bolsa en el 97 y ha dado un 34,1% anual. Es decir, que 10.000 dólares invertidos en Amazon se hubieran convertido en 16.902.713 dólares, ¿no? A lo largo pues, de estos 25 años. Vamos a ver un poco qué más empresas hay en la tabla. Pool también vamos a hablar de ella, que ha dado un 26% anual. Hay empresas conocidas por todos como Apple, Nvidia, empresa de semiconductores, ¿no? Que tuvo un buen rally en los últimos años. Otra empresa de semiconductores conocida por todos pues es Qualcomm, que también ha dado pues más de un 20% de retorno. Altria, la empresa que tiene marcas de cigarrillos, ¿no? De tabaco, que ha dado un muy buen retorno, a pesar de ser empresas que para mucha gente estaban muertas hace muchos años y decían que no podían seguir creciendo. Bueno, pues estas empresas, mediante un buen pago en dividendos, recompras de acciones y demás, pues han conseguido dar un muy buen retorno. Fijaros Altria que ha dado casi un 22% anualizado. Y también pues hay otras empresas en la lista como Starbucks, que todos conocemos, como Gillette, por ejemplo, United Health, IDEX Laboratories o incluso Netflix, que fijaros que a pesar de llevar una caída considerable, ha caído cerca del 70% desde máximos, pues aún así ha dado una rentabilidad desde que salió a bolsa del 30% anualizado, que claramente pues ha batido por muchísimo a los índices. El índice pues habría que coger la rentabilidad que ha dado en este periodo, pero rondará el 10%. Es decir, todo lo que pase del 10% pues ha batido al índice. Vamos a ver un poquito pues esas tres empresas que os he comentado, así un poco por encima. Aquí podemos ver el gráfico en velas mensuales de Monster, que es la empresa la que estaba más arriba en la tabla. Como veis, pues es espectacular, ¿no? Es un gráfico en velas mensuales. Sí que ha tenido correcciones, pues a lo mejor en el año 2008. Aquí parecen muy pequeñas, pero sí que fueron caídas significativas. En el año 2012 también, o incluso en el coronavirus también, en la crisis del COVID. Pero el gráfico es brutal. Aquí os traigo los drawdowns, que es la caída que ha tenido desde máximos, en el caso de Monster, y veis que ha sido del 68%. Y lo que os quiero decir con esto es que incluso empresas como estas, que se han multiplicado por muchísimas veces, que tienen un gráfico espectacular, pues hay momentos a lo largo de todos estos años en los que sufren duras caídas. Una caída del 66% es una barbaridad. Y tienen años, aquí claro, en el gráfico está un poco distorsionado, pero tiene años con fuertes caídas, de más del 20%. Incluso aquí, fijaros, en el 99 y en el 2000 estuvo 2 años enteros cayendo la empresa. Y después, pues hasta que se recuperó, pues pasaron unos años, ¿no? Entonces, lo que os quiero decir es que todas las empresas pasan alguna vez por malos momentos. Y ahí es donde tenemos que intentar detectar empresas de calidad e incorporarlas a la cartera. Bueno, si vemos Amazon, pues más de lo mismo, ¿no? Pero fijaros esta caída, que aquí parece insignificante,
y después veremos el drawdown que tuvo durante toda esa época. Amazon, bueno, pues todos conocéis esta empresa, Monster, la que hemos hablado antes, es una empresa de bebidas energéticas de crecimiento y que lo ha hecho muy bien. Y Amazon, pues ya sabéis que es la empresa conocida por todo el mundo de e-commerce y también tiene pues toda la parte de AWS, de la nube, también el negocio de la publicidad, la parte de Amazon Prime, de servicios. Entonces, pues bueno, una empresa de la que hemos hablado mucho en el canal y que también pues ha tenido correcciones. Por ejemplo, en 2018 cayó pues como un 40% también. En la pandemia también cayó y actualmente pues también lleva una corrección considerable. Fijaros, desde niveles de cerca de $190 a cerca de 100 que ha llegado a tocar. Eso es una caída cerca del 50%. Entonces, fijaros que es una muy buena empresa que ha dado un muy buen retorno, pero que también ha tenido fuertes caídas. Bueno, ¿por qué se han revalorizado tanto estas empresas? Pues si echamos un ojo a sus números, aquí os he traído lo que ha hecho la evolución de las ventas de Amazon, pero podríamos coger cifras de beneficios, por ejemplo, y podríamos ver que han seguido el mismo camino, ¿vale? Se ha multiplicado, pues como veis, por más de 60 veces los ingresos, en este caso desde 2004. No había datos anteriores a 2004. Bueno, si vais a su página de relación con inversores, pues ahí podréis encontrar las presentaciones, ¿vale? Pero en la gráfica que yo he encontrado de Statista, pues había datos desde el 2004. Entonces es normal, ¿no? Una empresa que multiplica sus ventas y sus beneficios por muchísimas veces, pues es lógico y normal que acabe valiendo muchísimo más en bolsa y esto se acabe reflejando pues en la cotización, ¿no? Al final el precio sigue a los beneficios. Y sobre Amazon, lo que os comentaba antes, pues vemos cómo tuvo un drawdown gigante. Sí que es cierto que esto tiene un poco de trampa porque Amazon es una empresa que en el 98 subió muchísimo, pues cuando se estaba formando toda esa burbuja de las .com, aquí veis que en un año subió pues casi un 1000%, y bueno, el año siguiente prácticamente no subió, o subió bastante menos, pero después tuvo unas caídas brutales, y el drawdown desde máximos hasta donde hizo suelo fue del 93%, con años, que aquí parece poco porque está un poco distorsionado este gráfico, pero aquí cayó cerca del 70% en el año 2000, si no recuerdo mal. Entonces, claro, mucha gente pues probablemente no habría comprado en los máximos Amazon, ¿vale? No habría perdido el 93% de su inversión, pero a lo mejor alguien que compró Amazon en un camino intermedio, a lo mejor en el año 98, por ejemplo, o cuando empezó a corregir, pues a lo mejor sí que se comió un 40, un 50% de caída perfectamente. Que lo que os quiero decir es que todas las empresas, por muy buenas que sean, tienen fuertes correcciones en algunos momentos. En el año 2008 también pues corrigió bastante y ya vemos que actualmente pues lleva una torta parecida. Otra empresa que vamos a comentar brevemente es Pool Corporation, que es una empresa que yo no conocía, si os soy sincero. Vamos a echarle un vistazo rápido en Ticker para ver a qué se dedica la empresa. Lo traducimos aquí de un momento. Y es una empresa que, como veis, distribuye suministros para piscinas, equipos y productos de ocio relacionados en Estados Unidos e internacionalmente. La empresa ofrece productos de mantenimiento, incluidos productos químicos, suministro y accesorios para piscinas, reparación, repuestos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos una idea de a qué se dedica esta empresa. Capitaliza unos 14 billions y es otra empresa pues que lo ha hecho muy bien, y sus ingresos y sus beneficios pues también lo han hecho muy bien. Sí que puede ser más cíclica que las otras empresas, pero aún así pues ya veis el desempeño que han tenido, pues el precio de sus acciones. Sí que tuvo una caída muy fuerte en la crisis del 2008, donde cayó cerca del 50%, pero fijaros cómo esta empresa, que ha dado, si no recuerdo mal, un 26% anualizado, también ha tenido un drawdown o algún momento en el que desde máximos históricos ha llegado a caer un 70%. Bueno, y la moraleja de este vídeo, lo que quería pues explicaros, es que todas las empresas, por muy buenas que sean y por muy fuertes ventajas competitivas que tengan, pues lo normal es que en algún momento a lo largo del tiempo, si somos inversores de largo plazo, pues acaben pasando por problemas temporales o acaben sufriendo pues sus beneficios en años de recesión, por ejemplo, y sufran pues fuertes caídas desde máximos históricos, ¿vale? Y esto creo que es algo pues que debemos entender. No nos pensemos que, por ejemplo, Microsoft o la empresa que sea, por muy buena que parezca, pues va a haber momentos en los que va a corregir fuerte, porque probablemente en algún momento, si nosotros estamos invertidos 15 o 20 años en una empresa, pues va a pasar, ¿no? Y simplemente pues es algo que debemos conocer. Pero aún así vemos que empresas de calidad, pues con ventajas competitivas, como puede ser Amazon, y que han ido creciendo pues a lo largo de muchos años, o como Apple, que también estaba aquí en la lista, ¿no? Entre otras empresas, pues pueden llegar a darnos una rentabilidad brutal de niveles del 20-30% anualizado, que es una auténtica barbaridad.
un 30% anualizado, pues igual hay gente que no le parece tanto, pero si te coges una calculadora de interés compuesto y haces lo que es un 30% invertido 15 o 20 años, pues es una auténtica barbaridad, ¿vale? La rentabilidad, por ejemplo, para que os hagáis una idea de Buffett, es del 20% anual durante unos 50 o 60 años, si no recuerdo mal. Y eso le ha hecho multiplicar el capital por muchísimas veces. Entonces nada, chicos, hasta aquí el pequeño vídeo de hoy. No sé qué os ha parecido, si tenéis alguna de las empresas que aparecen en este top. Yo sí que tengo alguna en cartera, aunque compradas a otros precios. No me han dado la rentabilidad que pone ahí, ¿no? Porque no las compré el IPO. Pero bueno, recordad que si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like aquí abajo para apoyarme y podéis suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Un saludo y hasta la próxima.